Buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al segundo podcast de las voces más allá, en el cual esta semana, tras haber estado investigando y recopilar un poquito así de historia, de haber buscado una nueva historia en la cual poder contar, compartir con vosotros con los testimonios de esta nueva leyenda, podemos hablar de la habitación sellada del Realengo, cuya ubicación es en la calle Molinos, barrio del Realengo, en Granada. Fecha de los hechos, testimonios entre 1982 y 2004. Estado actual, la casa fue tapiada y vendida varias veces. Hoy en día permanece deshabitada. El por qué, básicamente lo vamos a ir descubriendo y ya sabéis que en la caja de comentarios me gustaría saber vuestros testimonios a todos aquellos y aquellas que vayáis conociendo el canal poco a poco, vayáis escuchando las historias. Me encantaría saber cuál es vuestra opinión. Vale, tras buscar unos testimonios de gente en aquella época, podemos encontrar el de Carmen Quesada, que fue vecina de la zona en 1982, en el cual, tras una entrevista, comentó en el testimonio que ella vivía justo enfrente. Aquella casa siempre fue extraña. Estaba en buen estado, pero jamás vio entrar a nadie. Una noche de verano, sería julio del 82, escuchó varios golpes secos y gritos que parecían venir de dentro. Pensó que habían metido unos críos. Pero al día siguiente, la policía tenía la puerta abierta y estaban sacando algo cubierto con una manta térmica. Luego nos enteramos de que un indigente había entrado a dormir y lo encontraron, como seco, como si llevara muerto meses. Lo raro es que solo había pasado 2 noches desde que se metió. Cosa bastante curiosa, el cual se supone que llevaba 2 días ahí durmiendo. Carmen, según en el testimonio, visualmente ya vio que había entrado hacía 2 noches, pero el cadáver se encontró muerto de tal manera que era como si llevase muerto bastante tiempo. Cosa bastante curiosa, con lo cual quiere decir que en esa casa, que bueno, básicamente hoy en día parece ser que es difícil de encontrar, pasaban cosas así. Si luego nos ponemos y buscamos en el contexto histórico, la Casa del Realejo aparece en los registros del siglo XVIII. Fue una residencia de una familia acomodada hasta 1936, cuando según algunas fuentes desaparecieron todos los ocupantes sin dejar rastro. Desde entonces, solo fue alquilada brevemente por inquilinos que no duraban más de unos meses. Viendo esto así a simple vista, a todos aquellos y aquellas que os gusten los temas paranormales, recuerdo un poco a los sucesos de Amityville, que básicamente, aquellos que sepáis de la historia, toda la familia habitaban la casa y no duraba más de 28 días. Luego dejaban la casa, la compraba otra familia y así sucesivamente durante un tiempo hasta que básicamente, pues a día de hoy no sé si la seguirán comprando, no sé si la alquilarán, pero son cosas que básicamente te dejan un poco pensativo. Si pudiese encontrar en su momento la localización exacta, me encantaría poder pasarme por allí, echar un vistazo, incluso hacer fotos. Y bueno, quién sabe si luego más adelante traer pues todo lo que viene siendo fotos y cosas así. Incluso pasar un tiempo. Si algún día más adelante, aunque ahora continuamos con la historia, pero todas las historias que traigamos, si gente de las que vivéis en esa ciudad tenéis información, queréis aportar vuestro granito de arena, sería sin duda alguna maravilloso el poder compartir todas estas historias, hablar sin tapujos, sin tabú, y poder disfrutar de historias y relatos que sin duda alguna a día de hoy pues puede contar cosas muy interesantes, cosas que a día de hoy yo creo que nadie se ha atrevido a contarnos. También puedo deciros que tras buscar un poco, se encontró y se ha encontrado el testimonio que vamos a contar como testimonio 2 de un agente retirado de la Guardia Civil en 1991, quien nos dice que nos llamaron por una denuncia de ruidos en una vivienda de su comarca. Entramos, no había luz
pero olía a humedad y a tierra. Uno de mis compañeros bajó al sótano y gritó. Decía que había una especie de cuarto sellado con piedras y yeso, sin ninguna entrada visible. No lo pudimos abrir. Al día siguiente vino un técnico del ayuntamiento. Lo revisó y nos dijo que ese cuarto no existía según los planos. Pero nosotros lo vimos. Y lo más raro, en las grabaciones de la cámara corporal, el pasillo termina en una pared lisa. El cuarto no aparecía en el vídeo. O sea, es sorprendente, sin duda alguna. O sea, se supone que el día siguiente era como que el cuarto no estaba, se vio el plano y el plano supuestamente decía que allí no había nada. Pero luego misteriosamente la cámara sí captaba y se veía, o sea, una cosa, o sea, que en el cuarto no aparecía en el vídeo cuando ellos visualmente sí lo vieron. O sea, es una cosa como que de pronto ves una cosa ahora y el momento no. O sea, es una cosa, no sé vosotros, pero es algo que te deja sin palabras. O sea, a mí esta cosa, sinceramente, me encanta en el sentido de que me gustaría poder comprobar una situación así, porque, o sea, tiene que ser eso para la mente algo extraño, ¿no? Suceso paranormal, no paranormal, quizá sea el momento de la tensión, que muchas veces nos juega una mala pasada, o es hasta tal punto real que, no sé. Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero ya sabéis que todo lo que queráis decir tiene que ser impresionante. Decid qué opináis, si realmente la habitación estaba allí o no. También se encontró un testimonio 3 de una chica, una estudiante que se llama Marta Beltrán, que alquiló una habitación en 2004, quien básicamente nos cuenta que lo alquilé con dos amigas. El casero nos dijo que no usáramos la habitación del fondo. Estaba cerrada con un candado y cubierta con una sábana. Una noche escuché lo que parecía un niño llorando detrás de esa puerta. Pensé que sería alguien en la calle, pero el sonido venía de dentro. Al día siguiente la puerta estaba abierta. Dentro solo había una silla vieja y marcas de uñas en la pared, como arañazos. Me fui esa misma semana. Sin duda alguna, o sea, si ves eso, una habitación que cuando llegas está cubierta por una sábana, también hay un candado y esa misma noche experimentas que el llanto de un bebé y ya no solo eso, sino el hecho de que la puerta está abierta, ves arañazos y cosas que no cuadran con la casa. Pues básicamente yo creo que eso a cada quien, ¿no? Yo, por mi naturaleza, me encanta investigar, pero no sé hasta qué punto es bueno por el hecho de básicamente no sabes lo que te puedes encontrar y tentar a los sucesos paranormales, tengo entendido que no es para nada bueno. Pero tiene que ser una sensación, un agobio, un estrés normal y entiendo que la muchacha se fuese, eso sin duda. Porque la situación de no saber a lo que te enfrentas es... Porque cuando te enfrentas supuestamente a una situación que sabes que puedes controlar, no hay problema. Pero imagínate enfrentarte a una cosa así que no sabes, bueno, sabes. Básicamente iba a decir que no sabes cómo va a terminar, pero precisamente sabemos que no va a ser una cosa bien. Luego, en investigaciones posteriores, en 2007, un grupo de parapsicólogos de la Universidad de Granada realizó una investigación no oficial. Usaron grabadoras, sensores y cámaras infrarrojas. Afirmaron registrar psicofonías claras, voces infantiles, que decían, no abras, ya está aquí, nos dejó de... Al revisar los audios, uno de los miembros del equipo sufrió una crisis nerviosa y abandonó el grupo. Dijo haber soñado durante semanas con una habitación sin ventanas, donde el tiempo no pasaba. Básicamente, puedes decir que es el estrés postraumático, puede ser una situación que incluso los nervios, pues básicamente le juegan en esa mala pasada. Pero también tiene que ser una situación, o sea, imaginaros que sea real. Imaginaros que
Porque se suele decir, se suele comentar, no sé hasta qué punto es cierto, que básicamente cuando pasan este tipo de cosas, el ente, espíritu o como se llame, básicamente se suele pegar a ti. Suele ser cuando más tensión, más mal lo pasas. Suele pasarle, yo creo, por lo que tengo entendido, por eso toda la gente que lo sepa, en la caja de comentarios decirme, porque quiero que vosotros también participéis, pero cuanto más sugestionado estás, más fácil es que se te pegue un ente o un demonio, o la circunstancia que sea. Y que veas o incluso tengas la sensación de tener esas pesadillas a raíz de lo que en ese momento haya habido en esa casa. Pero cuando ya básicamente se ha tapiado y ha habido tantísimos casos, tantísimas historias, testimonios, desde 1982 hasta hoy, es porque algo hay, eso sin duda alguna. Porque si fuese una sola persona, puedes incluso ponerlo en duda o cuestionarlo. Pero tantísimas historias, tantísimos testimonios, ya no solo de personas, sino de la misma Guardia Civil o de la policía, es porque algo hay. Por ejemplo, en el estado actual, a 2025, al día que hoy estamos, a día 1 del 7 de 2025, la casa está tapiada, la puerta principal tiene marcas de haber sido sellada varias veces. Algunos dicen que aún a día de hoy se oyen golpes desde dentro en las noches de invierno. Nadie la ha comprado desde el 2012, aunque se ha ofrecido por menos de la mitad de su valor. Siempre, en estas circunstancias, por lo que sea, siempre la casa se suele poner muy barata. Como cuando, por ejemplo, temas de crímenes y cosas así. En este caso es totalmente igual. ¿Por qué? Porque básicamente aquellos quienes conocen la historia, pues básicamente no lo van a comprar porque yo creo que incluso aunque no creas, la sujeción, el terror, el pánico y el miedo te hace incluso hasta vivir la situación de una forma totalmente real. No sé vosotros qué opinaréis, pero bueno. Vale, leyenda urbana o caso real. Básicamente yo casi que podría decir que es un caso real. Las autoridades niegan actividad paranormal, pero los registros policiales existen. Las grabaciones, sin embargo, desaparecieron misteriosamente del archivo en 2011, según un periodista local. La casa aún puede verse si caminas por la calle Molinos. Fíjate en una fachada sin timbre, con rejas oxidadas y la cerradura completamente soldada. O sea, fijaros, ¿eh? O sea, impresionante, pero bueno. Deciros que también para así como añadido, el eco de esa casa cerrada, en el corazón del barrio del Reflejo, donde las calles se empinan entre casas viejas y patios ocultos de las rejas de hierro, se alza esa vivienda que nadie recuerda haber visto aquí. No es especialmente antigua ni la más deteriorada de la calle, pero tiene ese algo incómodo, una de esas casas que parecen mirar de vuelta. Los vecinos más ancianos dicen que ahí vivió una familia durante la guerra civil, los Morales Robles, gente de dinero con criados y biblioteca. Una noche de 1936, durante los días más oscuros de la contienda, desaparecieron sin dejar rastro. Ni un disparo, ni un robo. La casa se quedó intacta. La policía franquista solo encontró una mesa puesta, velas consumidas y algo escrito con tiza en el suelo del sótano. No ninti, no entres, en latín. Desde entonces, el caserón pasó de manos en silencio. Nadie duraba allí más de unos meses. Pero bueno, o sea, básicamente, sin duda, es impresionante. Pero es que fijaros que en 1982, y mirando aquí me enteras, básicamente estábamos leyendo eso, he estado buscando también aparte un poco más de información en cuanto al testimonio de Carmen Quesada, lo que hemos comentado antes. Y es que básicamente, os voy a leer lo que aquí he encontrado, que creo que básicamente podemos ampliar un poco más. Yo os lo leo. Posiblemente sea algo ya que hemos comentado, pero es totalmente información totalmente nueva.
en el cual también en el testimonio, en el cual Carmen nos contaba, aquel verano hizo calor hasta por la noche, dice que recuerda que escuchó golpes como de muebles arrastrándose, luego gritos como un hombre pidiendo ayuda, pero apagado como si viniera desde una cueva. Dice que también llamó a la policía y que cuando llegaron encontraron al vagabundo muerto, que eso básicamente es lo que hemos visto antes, en el piso de arriba, con la piel pegada a los huesos, los ojos secos, como si llevara años muerto, pero que básicamente los médicos dijeron que días atrás llevaba al menos 48 horas vivo antes. Los informes forenses mencionan deshidratación extrema, colapso celular acelerado, pero lo extraño fue la huella térmica de su cuerpo. Estaba más frío que el entorno, como si la muerte hubiera sido absorbida hacia adentro. Cosa muy extraña, o sea, qué misterio albergaba esa casa. Esa habitación que básicamente a Marta no le dijeron que pasase y que básicamente abandonó por ese llanto de ese bebé, esa habitación que incluso teniendo una cena, incluso teniendo una sábana, había encontrado abierta. Una habitación que realmente le tuvo que tardar bastante porque en una semana dijo de abandonar. También otros datos así reveladores, cosas nuevas que podemos apuntar. El cuarto que no existe en 1999. Un grupo de adolescentes que entró en la noche por la ventana por el patio trasero. Grababan con una cámara VHS. Uno de ellos, Miguel Ángel D., cayó por unas escaleras ocultas al sótano. No se rompió nada, pero salió gritando. Dijo que había visto una puerta vieja, de madera, sin pop, pero que sentía que algo miraba desde dentro. Semanas después, fijaros qué dato más curioso, se suicidó. Dejó una nota con un dibujo, una espiral negra, una silla en el centro. O sea, básicamente es como que esa casa a cada persona le hace ver una cosa totalmente diferente. O sea, real o no, es algo tremendamente duro, ¿eh? O sea, un testimonio de una chica que tuvo que salir corriendo de allí porque no se sentía cómoda. Estaba incómoda y sentía eso, algo que te hace irte. Porque yo creo que todos, alguna vez en nuestra vida, creamos o no, hemos tenido esa sensación. Luego, Ángel, Ángel, que se suicidó simplemente por el hecho de ir a estudiar aquello y verlo, porque ya sabía del caso de aquello y básicamente terminar muriéndose, o sea, suicidándose, perdón, y dejando una nota y un dibujo, básicamente de esa habitación, de un sueño que había tenido. O sea, es que muchas de estas cosas, yo básicamente una de las cosas que agradezco de haber iniciado el canal es de descubrir esta historia que jamás he escuchado por ningún sitio. Si soy totalmente sincero. Historias que yo creo que a día de hoy merecen ser escuchadas. Son historias que se tienen que contar. Por lo realmente siniestras que son en ese sentido. O sea, son historias que no se cuentan. Y están ahí, el problema es que están ahí. Y nadie se atreve a contarlas. También podemos decir que el alquiler maldito. Podemos de Marta Beltrán ampliar su historia, que era estudiante de historia en la Universidad de Granada, que alquiló la vivienda con las dos amigas, como bien hemos comentado. El casero un hombre mayor que les advirtió que no usara la habitación del fondo y que estaba clausurada desde los años 70, pero que la segunda semana comenzaron los problemas. O sea, básicamente, fijaros, aquí estamos teniendo, gracias a gente que está pasando pues esas pequeñas noticias que he ido casi a informarme, y es que las luces parpadeaban solo en la cocina, cosa que fijaros que puede dar como un problema técnico y tal, pero luego escuchar los llantos por la noche, como los de un bebé, un gato dentro de la misma casa. O sea, son cosas que básicamente vamos a ser sinceros. Al principio puedes pensar que es algo de eso, pero luego es que sabes que no, que son cosas que ya no tienen nada que ver con la situación de la electricidad y cosas así. Aparición de arañazos en la pared.
en un yeso que totalmente estaba fresco momentos antes, ver cómo aparecen esos arañazos. Decir que también una noche encontraron la puerta sellada entreabierta, y Marta relató lo siguiente en su denuncia. O sea que básicamente eso no lo sabíamos. Era una habitación sin ventana, solo una silla de espaldas. Me acerqué. En la pared había huellas de manos, pequeñas, como si muchos niños hubieran intentado salir. En el suelo una cuerda. Entonces escuché, no mires. No sé de dónde vino esa voz, pero desde luego no era humana. Me fui corriendo y nunca volví. O sea, es que fijaros que yo básicamente lo estoy contando y siento ese escalofrío, o sea, es impresionante. Y es que son muchísimos datos. Luego, por ejemplo, investigación paranormal en 2007. Un grupo dirigido por el profesor Damián Lozano, investigador independiente de fenómenos paranormales, obtuvo permiso para entrar con sensores y grabadores. El audio recuperado esa noche contiene una voz infantil que repite en un susurro desgarrador. Nos dejaron dentro. No abras, no abras, no abras. Dos de los sensores de temperatura se fundieron. Uno de los investigadores sufrió un ataque epiléptico tras mirar por el visor térmico. Dijo haber visto tres figuras negras de rodillas con la cara vuelta hacia la pared. Lo más inquietante, la habitación del fondo no aparecía en ninguna grabación. Todo el equipo juró haber entrado y estado dentro, pero los vídeos simplemente cruzaban entre sí. Y bueno, creo que para terminar también deciros que la casa sigue a día de hoy. Calle Molinos número 32, rejas oxidadas, ventanas tapiadas, puerta, marcas de haber sido soldada varias veces. Y algunos vecinos aseguran que en ciertas madrugadas frías se oyen golpes secos desde el interior. Otros dicen que han visto a una niña en bata blanca asomada tras la rendija de la contraventana. Nunca más de 2 segundos. Leyenda urbana, lugar donde el tiempo se rompió y atrapó algo que nunca debió de ser abierto. Una historia realmente real. Hay muchos testimonios, hay muchas historias. Yo creo y quiero darlo por bueno, por válido, por gente que básicamente ha puesto sus testimonios y hay pruebas. Pero a pesar de mi idea, a pesar de lo que os he ofrecido, ¿vosotros qué opináis? ¿Vosotros qué creéis? ¿Os ha parecido aterrador? ¿Os ha gustado la historia? ¿Pensáis que es algo interesante? ¿Qué opináis? No olvidéis dejarme vuestros comentarios y os tengo que decir que muchísimas gracias a todos aquellos amigos y amigas que os vayáis animando a pertenecer a la familia de las voces más allá. Historias que irán siendo contadas, esas voces que se irán llegando poco a poco para ser contadas, ser disfrutadas por todas aquellas personas que le encanten todo este mundo. Sin más que deciros, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Si estáis suscritos, muchísimas gracias. Aportar vuestro like. Si no estás aún suscrito, te animo a suscribirte para disfrutar de todo el contenido. Os deseo lo mejor y nos vemos en la siguiente aventura de las voces más allá. Un abrazo muy fuerte para todos y todas y hasta pronto.